Hola a todas y todos. A partir de aquí ingresamos a la unidad 2 de la materia. Esta segunda unidad, al igual que la siguiente, la tercera, giran en torno a la historia del pensamiento científico, o más precisamente a las discusiones modernas y contemporáneas de la epistemología. En esta unidad, precisamente la unidad 2, lo que vamos a ver son una serie de discusiones, en particular en torno a dos corrientes epistemológicas que hegemonizaron esas discusiones en la primera mitad del siglo XX. Para refrescar rápidamente lo que entendemos por epistemología, como vieron ya en la primera unidad, nos referimos a los debates en torno a las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. Es decir, las discusiones, por un lado, en torno a la cuestión de cómo se produce el conocimiento científico, con qué método o métodos, de qué modo se organiza la relación entre la experiencia, las observaciones empíricas y las construcciones de enunciados más generales o leyes, y por otro lado, la discusión en torno a las cuestiones de validación, es decir, qué es lo que hace que un conjunto de enunciados que llamamos teorías puedan ser validados por la comunidad científica, sea que se entienda esa validación como teorías verdaderas o sea que se entienda más bien como teorías que han alcanzado un determinado grado de consenso. La primera de estas concepciones es la llamada inductivista. Como van a ver a partir del texto de Alan Chalmers, el inductivismo no es en sentido estricto una corriente epistemológica que se autodefina como tal, sino es el nombre con el que se engloba el conjunto de reflexiones en torno a la ciencia moderna que los propios científicos desarrollaron entre los siglos XVII y XIX. Podríamos decir, es algo así como el saber acumulado dentro del propio campo científico sobre las propias prácticas y saberes. Esta concepción recibe ese nombre, inductivismo, por basarse fundamentalmente en el llamado método inductivo. El método inductivo tiene que ver, por un lado, con una fuerte importancia de la observación inmediata de la experiencia. Cuando hablamos de observación nos referimos en realidad a el conjunto de los sentidos, la percepción en general. La ciencia se basaría entonces en un primer momento en una observación sin ningún tipo de prejuicios ni preconceptos, y a partir de los datos que nos brinda la experiencia, que nos brinda esa percepción del mundo, pueden ser generalizados para formular enunciados generales que, como vamos a ver más adelante, son lo que usualmente llamamos leyes. Entonces, observación desprejuiciada del mundo, por un lado, generalización de esa observación para construir leyes a partir de los llamados razonamientos inductivos. Para poder precisar un poco mejor qué entendemos por razonamientos inductivos, hacemos un pequeño desvío hacia una presentación de algunos elementos básicos de la lógica. La lógica, como presentamos en la unidad anterior, es una ciencia formal que se dedica al estudio de los razonamientos. Un razonamiento, en términos general, es un conjunto de enunciados donde uno de ellos, llamado conclusión, se pretende que se infiera de otros, llamados premisas. Un enunciado es una oración informativa. Describe algún hecho o acontecimiento de orden empírico y se puede decir de él que es verdadero o falso. Un enunciado, por ejemplo, es aquel que dice: la pared de mi casa es blanca. En cambio, un enunciado no puede ser considerado como tal, o no al menos con valor científico, cuando decimos tal o cual comida, digamos el asado, no me gusta.
En ese caso no estamos frente a un enunciado, sino más bien a una mera opinión, a un tipo de oración expresiva. Los enunciados se caracterizan porque tienen pretensión de verdad. Bien, un razonamiento entonces es un conjunto de enunciados donde uno de ellos, la conclusión, se pretende que se infiera de los siguientes llamados premisas. Un mismo enunciado puede ocupar en dos razonamientos distintos dos funciones distintas, como premisa o conclusión. En el ejemplo, todos los hombres son mortales, Juan es un hombre, Juan es mortal. Como verán en el gráfico, hay una raya que opera como indicador de conclusión, lo que está por debajo de esa raya es la conclusión. En ese razonamiento, todos los hombres son mortales es la primera premisa. Ahora, en el siguiente razonamiento, todos los mamíferos son mortales, todos los hombres son mamíferos, luego todos los hombres son mortales. El enunciado todos los hombres son mortales funge como conclusión. Entonces, ningún enunciado es per se premisa o conclusión, sino depende de cómo se organiza al interior del razonamiento. Dentro de los razonamientos hay dos grandes tipos, los razonamientos deductivos y los razonamientos no deductivos. Los razonamientos deductivos son aquellos en los que la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Esto se dice también como deducción, es decir, son los razonamientos donde la conclusión se deduce de las premisas. Que se infiera necesariamente de las premisas quiere decir que garantiza que si las premisas son verdaderas, también la conclusión lo es. Fíjense que esta es una cuestión condicional. En el caso de que las premisas sean verdaderas, también lo será la conclusión. Ahora, el valor de verdad, saber si las premisas o la conclusión son verdaderas o falsas, no depende de la lógica, sino ya de las ciencias fácticas. Volvemos a lo que dijimos antes, la lógica es una ciencia formal. Estudia la organización de los enunciados dentro de estos dispositivos que llamamos razonamientos, no así su contenido. Ponemos un ejemplo de razonamiento deductivo. Todos los libros de historia son largos, este es un libro de historia, luego este es un libro largo. Si es verdad que todos los libros de historia son largos y es verdad que esto que tengo frente a mí es un libro de historia, no puede ser sino que este sea un libro largo. La conclusión se infiere necesariamente. Junto con los razonamientos deductivos tenemos también los razonamientos no deductivos. Lo que caracteriza a estos razonamientos es que en ellos la conclusión no se infiere necesariamente, sino con algún grado de probabilidad. Es decir, las premisas no dan un apoyo absoluto a la conclusión, sino un apoyo parcial. Dentro de los razonamientos no deductivos se encuentran los razonamientos de tipo inductivo. Los razonamientos inductivos son aquellos en los cuales, a partir de ciertas premisas formadas por enunciados singulares, cuando hablamos de enunciados singulares nos referimos a los que describen un objeto o acontecimiento particular, se arriba a una conclusión de tipo general o universal. Los enunciados generales son los que refieren a un conjunto de hechos o de objetos de manera total. Por eso se dice entonces que los razonamientos inductivos son generalizaciones. Todo el tiempo, cotidianamente, nosotros hacemos generalizaciones. Por ejemplo, cuando le indicamos a alguien que el mejor modo de llegar desde Florencio Varela a la capital es tomándose tal o cual tren, si desglosamos ese pensamiento, lo que vamos a encontrar es que muchas veces hemos viajado a la capital federal con distintos medios de transporte y la mayoría de las veces hicimos más rápido tomándonos un tren. Entonces, a partir de una generalización, a partir de muchos casos particulares, inferimos una regla general. Siempre, en cualquier caso, la forma más rápida va a ser tomándose el tren. Ponemos un ejemplo concreto. En mi barrio hay 5 gatos callejeros. Esos 5 gatos callejeros tienen muchas pulgas. Luego, todos los gatos callejeros tienen muchas pulgas. Acá la generalización la hago a partir de cotejar las características de estos 5 gatos callejeros que tengo en mi barrio. A partir de ahí
hago una generalización a todos los gatos. Ahora, como vemos, a diferencia del razonamiento inductivo, en este caso podría ser cierto que en mi barrio hay 5 gatos callejeros, podría ser cierto que los 5 tienen muchas pulgas, y sin embargo podría ser falso que todos los gatos callejeros tienen muchas pulgas. En los razonamientos inductivos, la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Esto no implica que haya que dejar de lado por completo estos razonamientos. Como les decía antes, estos razonamientos los usamos cotidianamente, pero también la ciencia utiliza este tipo de razonamientos. Lo importante es saber en cada caso qué tipo de razonamiento estamos usando para saber a qué grado de exactitud podemos aspirar. Volvemos entonces al inicio. Hablamos del inductivismo, dijimos que el inductivismo se caracteriza por la utilización del método inductivo. El método inductivo tenía que ver con la fuerte apelación a la experiencia como punto de partida del conocimiento, y a partir de los datos que obtenemos por la experiencia los generalizamos por vía de los razonamientos inductivos. Ahora que vimos qué es un razonamiento inductivo, podemos ver más precisamente cómo funciona, cómo se organiza este modo de entender el conocimiento científico. A comienzos del siglo XX, esta mirada general sobre la ciencia fue precisada, detallada, modelada de un modo más acabado por un grupo de científicos y filósofos de la ciencia, dando lugar a lo que se conoce como empirismo lógico o también positivismo lógico. Se puede decir en sentido estricto que es esta la primera corriente epistemológica que se autodefine como tal, con reglas precisas y con un campo de investigación más acotado y depurado. El empirismo lógico tiene como una de sus marcas fundamentales haber propuesto un criterio de demarcación científica. Un criterio de demarcación científica es precisamente eso, una regla que permite distinguir, demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Los enunciados que son científicos de los que no lo son. Lo que se proponía a partir de este criterio, el empirismo lógico, era descartar como objetos o materia no científica todo aquello que no pueda ser verificado. La clave del criterio de demarcación científico del empirismo lógico es la verificación. Lo que decía este criterio es que un enunciado solo es científico si puede ser verificado, es decir, si podemos cotejar a partir de la percepción el objeto al que refiere. Por ejemplo, si yo digo, como mencionamos antes, que la pared de mi casa es tersa y blanca, ese enunciado puede ser tomado como científico porque yo podría, a través de la percepción, ver, cotejar si la pared es blanca y tersa. En cambio, si yo digo, por ejemplo, que el amor es un estado espiritual, ese enunciado no puede ser considerado científico porque no hay forma de verificación empírica. La espiritualidad no es, como tal, un objeto, una materia a la que accedamos por la vía de los sentidos. Lo que buscaba, lo que promovía el empirismo lógico era una especie de purga del lenguaje que ellos entendían estaba todavía demasiado cargado por términos, ideas, expresiones que venían más bien de la teología, de las religiones o de la vieja filosofía demasiado cargada de metafísica. Cuando hablamos de metafísica nos referimos justamente a ciertas premisas que refieren a entes que están más allá de la experiencia. El empirismo lógico ancla fuertemente su mirada del mundo y en particular de la ciencia en la experiencia, entendiendo por la experiencia aquello que se nos brinda inmediatamente en los sentidos. A partir entonces de este criterio de demarcación se produce una decisión entre aquello que es ciencia y aquello que no lo es. Desde esta concepción, la experiencia tiene que ser tomada como la fuente y garantía de todo conocimiento científico. Las teorías, es decir,
el conjunto de enunciados articulados que busca explicar determinados segmentos de la realidad, surge a partir de la experiencia y debe ser guiada por esos datos que nos brinda la realidad. Agrego un elemento más, simplemente para hilar con el siguiente tema. Hay también en el empirismo lógico una concepción del progreso científico. Hay una idea, digamos, optimista respecto de que la ciencia va incorporando de manera lineal y progresiva nuevas ideas, nuevas teorías, dejando atrás cada vez más aquellas viejas supercherías, aquellas creencias que, volviendo a este criterio que la distingue, no son pasibles de verificación y por tanto no pueden ser consideradas científicas. A partir de aquí van a poder profundizar con el texto de Alan Chalmers las características del inductivismo para pasar a ver después también los problemas, objeciones y discusiones que se abrieron a partir de ella.